Buenas noches, mi hermano. Bendiciones. Igualmente, bendiciones, pastora. Buenas noches. Vamos a iniciar con una oración. Ya hoy tenemos nuestra última clase y le voy a pedir por favor que pueda iniciarla usted la clase con una oración. Amén. Vamos a orar entonces, pastora. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Tú eres grande, Señor, que nos has traído una vez más, Señor, a aprender de tu palabra, a meditar, Señor, en lo que tú has establecido, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús nos entregamos, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, y que sea, Señor, de bendición para tu obra, lo que vamos a hablar. En el nombre de Jesús, iniciamos esta clase, Señor. Amén. 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 Voy a compartir mi pantalla. Vamos a estar viendo rápidamente lo que es el tema número 8 y luego pasamos a lo que es ya el examen. Bien. Entonces, ya como es nuestra última clase, tenemos ya el tema número 8, que es la adoración como respuesta a la gracia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de él. Y para esto también vamos a ir alistando nuestras Biblias para los versículos bíblicos. Bien, entonces la adoración eh, que nosotros damos o le brindamos al Señor todo el tiempo es su esencia más profunda, ¿no? Es una respuesta a la gracia inmerecida que tenemos de parte de Dios. Entonces, no es un esfuerzo humano para ganar ese favor divino, eso lo sabemos, sino una reacción de gratitud hacia el amor de Dios o hacia Dios como tal. Entonces, quien de alguna forma nos ha demostrado su amor a través de su único Hijo que viene a ser Jesucristo, ¿no? Y este tema que vamos a estar abordando ahorita, explora cómo es que la gracia de Dios impulsa y modela la adoración del creyente. Entonces, eh, vamos a ver primeramente lo que es la gracia de Dios como fundamento de la adoración y también vamos a ver su fundamento bíblico. Y para esto me gustaría que pueda listar, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, para que lo pueda leer. Y yo voy a listar ahí mismo, pero más abajo, más arriba. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Mm, ¿Puede leer, por favor? ya, sí. Efesios 2, 8 al 9 dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, vemos aquí que, bueno, básicamente la gracia es ese don merecido de Dios que se manifiesta en la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, este versículo en específico nos establece que la salvación no es el resultado de las obras que nosotros hacemos, sino más bien un regalo de Dios. Entonces, la adoración vendría a ser como una respuesta natural a la gracia y es un acto de agradecimiento y reconocimiento de la bondad de Dios. Y el fundamento bíblico para esto se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida eh, juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos. Entonces, aquí nos recuerda Dios este amor inmerecido, ¿no? Y esa vida también nueva que recibimos en Cristo, eh, que vienen a ser nuestros motores en nuestra adoración hacia Dios. Pero también tenemos otra respuesta, que es la respuesta del corazón.
y en adoración y en gratitud. Y la adoración como respuesta a la gracia de Dios también se expresa principalmente por la gratitud, ¿no? O en la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y para esto me gustaría que pueda buscar Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, y yo voy a leer Hechos. Lucas 17. Sí, Lucas 17, 11 al 19. Yo voy a leer Hebreos, perdón, aquí. Yo voy a Ok. leer, perdón, sí. Dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Entonces, también Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, este versículo, específicamente Hebreos, nos recuerda que la gratitud es el corazón de la adoración, ¿no? Un reconocimiento de que todo lo que tenemos, que todo lo que somos y lo que esperamos es gracias a la gracia de Dios. Y el Lucas capítulo 17 nos resalta la importancia de la gratitud en la vida del creyente, mostrando que la respuesta apropiada a la obra de Dios es regresar a Él en adoración y en agradecimiento, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos que Jesús sana a 10 leprosos, por ejemplo, pero solo uno de esos regresa para darle gracias. Entonces, por eso es que es importante, es una respuesta del corazón. También vemos nosotros lo que es la adoración como respuesta a la gracia, en la adoración en el Espíritu, respuesta a la gracia del Espíritu Santo. Entonces, la gracia de Dios no solo se manifiesta en la salvación, sino también en la obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, el Espíritu Santo viene a ser quien nos capacita para adorar a Dios de manera que sea aceptable a Él. Y para esto me gustaría que pueda ir buscando eh, Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27, y yo voy a leer Juan 4. Dice así Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, esta adoración en espíritu y en verdad viene a ser posible gracias a la presencia del Espíritu Santo, quien mora en nosotros los creyentes, ¿no? Y también quien es que nos guía o quien nos guía en la adoración a Dios. ¿Y cuál es el fundamento bíblico para esto? Está en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Si lo pueden leer, por favor. Amén, dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, este viene a ser el fundamento, ¿no? Que revela que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, incluso intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y este acto de intercesión es una muestra de la gracia continua de Dios para con nosotros,
que nos capacita para acercarnos a Dios en adoración, incluso cuando no sabemos cómo hacerlo. Ahí está lo que es el Espíritu Santo. Pero también tenemos otra respuesta, ¿no? En adoración, que es la adoración como sacrificio vivo. Y a esto le puse una vida transformada por la gracia. Y es que la gracia de Dios no solo nos salva, sino también nos transforma. Y toda esa transformación nos llama a vivir de una manera que se refleje la gracia de Dios en todas nuestras acciones. Y es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, este versículo viene a ser clave, ¿no? Y nos muestra que este sacrificio vivo es la respuesta de nosotros como creyentes a la gracia de Dios, a una vida dedicada a su servicio en cada área. Entonces viene a ser una respuesta que la vida que llevamos está siendo transformada o cuando comenzamos a tener ese tipo de cambios, es una respuesta también en adoración a Dios por esa gracia que se nos fue dada, es decir, la salvación. Entonces no podemos decir que hemos sido quizás transformados totalmente o que estamos teniendo una respuesta en adoración a Dios si realmente no hay cambios en nuestra vida. Y el fundamento bíblico para esto se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Si lo puede leer, por favor, hermano. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Amén. Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Entonces, esta enseñanza de este versículo básicamente nos muestra que la gracia no solo nos salva, sino que también nos instruye y nos capacita para vivir de manera que glorifiquemos a Dios a través de nuestra vida. Entonces, esto viene a ser una forma continua de adoración, constante. Por eso es que decíamos durante las primeras clases que el adorar a Dios es adorarlo con todo lo que nosotros somos. Todas las respuestas que nosotros damos son básicamente esas respuestas en adoración a Dios. Es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, de tal manera que sea digno de ser visto como una adoración a Dios. Y también tenemos otra respuesta que es la adoración colectiva, ¿no? Y celebrando la gracia de Dios en comunidad. Entonces, la adoración como respuesta a la gracia también se manifiesta en lo que es la adoración colectiva de la iglesia. Y es lo que nos habla Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20, que dice así. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Efesios básicamente nos describe cómo los creyentes debemos actuar o hablar entre nosotros con salmos, con himnos, dice, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la adoración en comunidad viene a ser una expresión conjunta de gratitud y reconocimiento a la gracia de Dios en nuestras vidas. Básicamente de eso es lo que se compone la adoración colectiva. Y también tenemos un fundamento bíblico que me gustaría que lo lea, por favor, está en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16 dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces vemos que la adoración colectiva o esa adoración en comunidad no solo es una respuesta a la gracia, sino que también es un medio por el cual la gracia de Dios se manifiesta en la enseñanza y la edificación mutua dentro de lo que es nuestra comunidad cristiana o nuestras iglesias, ¿no? Nuestras congregaciones. Entonces, como conclusión, la gracia viene a ser como un motor de la adoración verdadera. Y es que la adoración que nosotros damos en su esencia viene a ser esa respuesta a esa gracia, ¿no? Inmerecida de Dios. Y la Biblia nos muestra que esta gracia es el fundamento de nuestra salvación, es la fuente de gratitud o de nuestra gratitud y también la fuerza que nos capacita a la hora de vivir una vida que honre a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, la adoración viene a ser no un deber legalista, sino una expresión espontánea de amor, gratitud, de reverencia hacia Dios por todo lo que Él ha hecho, sigue haciendo y continuará haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y al comprender todo esto y experimentar esa gracia de Dios, de alguna forma todos nosotros somos llevados a una adoración más profunda y genuina, una que no solamente se limita a los momentos de culto, sino que de alguna forma eh, empapa toda nuestra existencia, ¿no? Es como que rebosa dentro de nosotros el querer llevar una vida de esa forma, obviamente cuando estamos andando conforme a sus estatutos y conforme a sus mandamientos, porque aquella persona que no tiene gratitud, que no muestra frutos en su vida, básicamente es porque no ha sido transformada o no ha comprendido a cabalidad que lo que Dios nos ha dado por gracia es muy, ¿cómo se puede decir? Es mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo que solo llegar a la iglesia y alabarle con las manos alzadas. Entonces va mucho más allá de eso. O hay mucha gente quizás aún dentro de la iglesia que no entiende siquiera por qué está adorando a Dios o por qué va a la iglesia o por qué tiene que guardar su vida. Hay mucha gente dentro de la iglesia que todavía se encuentra confundida con esto y gente que, o hermanos que tenemos dentro de la iglesia que aman a Dios y adoran a Dios y van a la iglesia y guardan sus vidas a Dios, no por una expresión espontánea de amor, ni por gratitud o reverencia, sino más bien por miedo. Porque hay algunos que se han ido como al otro extremo y hay quienes le tienen miedo a Dios al punto de que dicen, bueno, yo prefiero estar aquí y hacer todas las cosas bien a quemarme en el infierno, ¿no? Y ese es el pensamiento de muchos hermanos dentro de la iglesia. Entonces, estas personas o estos hermanos no han comprendido la esencia de la adoración, de dónde es que viene y cómo es que tiene que surgir. Entonces, la gracia de Dios nos transforma y esa transformación se refleja en una vida de adoración constante. Entonces, tanto individual como también colectivamente en espíritu y en verdad, conforme a los principios bíblicos, obviamente. Y tenemos una tarea al final de este tema, que es el que escriba una oración de agradecimiento que pueda usar en un servicio de culto, inspirada en su comprensión de la adoración como respuesta a la gracia de Dios. Entonces, el único indicador aquí es la habilidad para expresar la adoración como una respuesta genuina a la gracia de Dios en la vida personal y comunitaria. Entonces, también tenemos lo que es la conclusión general de lo que viene a ser toda la materia, ¿no? Y es que toda la teología del culto que nosotros exploramos a través de estos 8 temas nos ofreció una comprensión rica y multifacética en cuanto a lo que es la adoración en la vida cristiana. Entonces, tanto desde su raíz en el Antiguo Testamento
hasta su expresión en la iglesia contemporánea. Entonces, el culto siempre ha sido una respuesta centrada a la revelación y la gracia de Dios. Y el culto en su definición y propósito no es solo una serie de rituales, liturgias, prácticas externas, sino más bien es una expresión profunda de la relación entre Dios y su pueblo, o entre nosotros y Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la adoración estaba centrada, como vimos, en el templo y en un sistema sacrificial que subrayaba la santidad de Dios y la necesidad de mediación entre lo divino y lo humano. Sin embargo, ya cuando Jesucristo vino, o con la venida de Cristo, esta adoración sufrió una transformación radical porque Jesús enseñó que la verdadera adoración debía ser en espíritu y en verdad, ya no con ese sacrificio de animales, ¿no? Como los había antiguamente. Y superó los límites de los rituales o de las liturgias, prácticas y de lugares específicos, ¿no? Enfocándose en una relación auténtica y personal con Dios. Entonces, la iglesia primitiva adoptó un enfoque ya más simplificado de la adoración, centrado en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, la oración, la comunión y lo que son las alabanzas. Entonces, con un fuerte énfasis, obviamente, en lo que es la proclamación del Evangelio y la edificación mutua. Y a lo largo de la historia también estuvimos viendo que el culto cristiano ha ido evolucionando, adaptándose a diferentes contextos culturales y teológicos, pero siempre manteniendo como propósito la glorificación de Dios y el fortalecimiento de la fe y de la comunidad, ¿no? La fe colectiva o de las congregaciones. Entonces, en el contexto contemporáneo ya, la teología del culto sigue siendo vital y la adoración ofrece un espacio en el que nosotros podemos reconectarnos con Dios, renovar nuestra fe y encontrar nuestra comunidad en un mundo cada vez que está más secularizado, ¿no? Además, la adoración que nosotros le brindamos a Dios o que nosotros tenemos para con Dios, en su esencia más profunda, viene a ser una respuesta a la gracia inmerecida que Dios ha tenido con nosotros. Esa gracia que nos salva o que nos salvó, que nos transforma cada día y que nos capacita todavía para seguir viviendo en santidad y que nos ha capacitado en un pasado y nos va a seguir capacitando en un futuro. Entonces viene a ser como ese motor de una adoración que permea cada aspecto de nuestras vidas. Y en conjunto, todos estos temas, los 8 temas, nos enseñan que la adoración no solo es un acto puntual o no solo es un evento dominical, sino que viene a ser un estilo de vida integral, ¿no? Integral porque abarca todos los aspectos de la existencia del creyente. Entonces, adorar a Dios se convierte en un vivir constante en respuesta a su gracia y glorificándole a Dios en todo lo que hacemos, ya sea en nuestras reuniones familiares, comunitarias, en nuestro servicio a los demás, en la pureza de nuestra vida diaria. Entonces, en cada aspecto, aún en lo laboral, vemos esto reflejado, ¿no? En nuestras vidas, la adoración a Dios reflejada con nuestras acciones. Entonces, la teología del culto nos recuerda que en última instancia toda nuestra vida debe ser constantemente una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, como nuestro culto racional y nuestra más profunda expresión de gratitud y amor hacia Él. Entonces, con este tema, básicamente ya culminamos lo que es teología del culto y les recuerdo que tienen también un producto para presentar y les voy a dar tiempo hasta el día, a ver, hasta el día viernes para que me lo manden, porque ya estoy pronta a empezar ya otra materia, entonces tengo que presentar su nota y como la nota que voy a presentar básicamente es la de usted, de la hermana Felipa, todavía estoy hablando con ella y poniéndome de acuerdo, pero
primeramente voy a presentar su nota de usted, entonces le voy a dar hasta el viernes para que pueda presentarme, o si es que ya lo tiene, lo puede enviar. El producto, que es el análisis bíblico de un salmo de adoración. Usted debe seleccionar un salmo que se centre en la adoración y la alabanza. Entonces, por ejemplo, si usted elige Salmo 100 o el Salmo 103 o el Salmo 150, usted me tiene que dar su contexto histórico y literario, la descripción del contexto en el que escribió el Salmo, también el tema principal de adoración, es decir, identificar y explicar los temas principales de adoración. Luego, su aplicación teológica, una reflexión sobre cómo los temas de adoración en el Salmo pueden ser aplicados en la vida de la iglesia hoy, tanto en la adoración comunitaria como en la adoración personal. La relevancia personal, es decir, la explicación de cómo este salmo en particular ha impactado o puede impactar la vida espiritual de usted, fomentando una adoración más profunda y sincera. Y el formato de entrega es de 2 a 3 páginas con citas bíblicas, referencia bibliográfica donde sea necesaria, en un documento en Word o en PDF, o escrito si lo quiere hacer o lo ve con las letras de Times New Roman, tamaño 12 y el interlineado 1.5. Entonces, básicamente sería eso, mi hermano. Y a continuación en el grupo le voy a enviar lo que es el examen para que lo pueda realizar. Y ahorita, o más bien, si tiene las tareas, también envíemelas al final de cada tema, están las tareas. Me las envía y me las hace llegar a mi privado. Entonces, por el grupo le voy a estar mandando lo que es el examen. Denme un momento. Y cuando lo termine, me lo envío. Entonces, bien, básicamente vamos a estar esta media hora restante. Lo voy a estar esperando para que vaya realizando su examen. Si se pasa un poquito de la hora, no hay problema. Y al finalizar, me lo manda, pero vamos a permanecer en línea. Por si acaso necesita algo o no entiende algo, me puede preguntar y se lo voy aclarando hasta que termine la clase, que sería a las 9. Entonces, vamos a terminar con una oración. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque tú, Señor, has sido bueno y has sido misericordioso, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, por mi hermano Joel, que sea usted bendiciendo su vida, Señor, que sea usted, Señor, iluminando, Señor, eh, iluminándolo a él en este momento, Señor, para que pueda realizar, Señor, su examen, que sea la luz de tu palabra, Señor, alumbrando, Padre, el conocimiento que él tiene, para que él pueda, Señor, plasmarlo, Señor, en letras, donde pueda también a sí mismo, Señor, glorificar tu nombre, Señor, que cada respuesta que él tenga, Señor, en cuanto a acciones, decisiones, Señor, sea todo para glorificar y adorar, Señor, tu santo nombre. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por esta asignatura, porque tú has sido bueno, Señor, y porque has sido misericordioso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos toda la gloria y toda la honra, y te pido, Señor, por aquellos hermanos que no han podido estar, Señor, en la clase, que sea usted también, Señor, bendiciendo sus vidas y ayudándolos a que puedan culminar, Señor, cada fase, Señor, que ellos se han propuesto a terminar dentro de lo que es el seminario. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, quedo atenta y quedo a la espera y cualquier cosita me habla por aquí nomás. Listo, pastora, muy bien.
Bueno, mi hermano, eh, muchas gracias. Felicidades por haber culminado lo que es teología del culto y que el Señor los bendiga y nos vamos a estar viendo quizás en otra asignatura. Que le vaya muy bien. Ahí cuando termine ese examen me lo mandan nomás. Ya, me falta el cuestionario todavía, 8, eso se lo puedo enviar con el proyecto, ¿no? Sí, me lo envían directamente a mi WhatsApp. Ya, enseguida le envío entonces las tareas y el examen. Ya, Gracias, listo. pastor. Que Hasta Dios lo bendiga. luego. Igualmente.